Zona marginal haciendo presencia. 2004, ¿cómo no? Desaparecidos. Los desaparecidos. Esta es la zona marginal 2004. Llantos en las calles suramericanas, lloran las almas en penas de hermanos y hermanas. Testigos son los que siempre han estado ahí. El árbol, las plantas y el río lo saben todo, pero no pueden decirlo. Los crímenes deben admitirlo, no hay forma de impedirlo. Pues observaron cómo arrastraron a mis hermanos, los torturaron y los mataron, los mutilaron, luego los enterraron. Por mucho tiempo los buscaron y jamás los encontraron. Solo ellos saben dónde se encuentran exactamente. En esos entierros brutales han estado presentes, han sido cómplices. Las calles de la Comuna 13 de Medellín fueron testigo mudo de las atrocidades que llovieron con el plomo de tantas operaciones militares que trajo la década del 2000. Ya han pasado más de 10 largos años sin saber de Pedro, María, Isabel, José y otros cientos de desaparecidos por quienes el Estado aún no se responsabiliza. Calles que vivieron la revuelta de los contadores, los actos culturales de los domingos, calles que fueron forjadas por manos trabajadoras provenientes del Urabá, el Oriente, el Chocó y otras periferias de la ciudad. En estas calles también retumba el sonido de los helicópteros que la mañana del 21 de mayo invadieron el cielo de la comuna y llenaron de terror el ambiente. Estas calles recuerdan el pisoteo de milicias, fuerzas militares, policía y paramilitares, recuerdan la zozobra con que los jóvenes iban a las clases en Eduardo Santos, el 20 de julio, La Torre, Juan 23. Estas calles mantienen viva la imagen de hombres y mujeres ondeando banderas blancas y clamando el cese al fuego. Hoy volvemos para caminarlas, para preguntarles, para pedirles que rompan el silencio, que nos permitan descubrir algo de verdad en medio del olvido, un olvido que lleva por nombre Orión. Yo nací en la Comuna 13, pues la niñez fue en paz, pues no se escuchaban balas ni nada, había mucha trabajo en comunidad porque los niños pues participaban en diferentes cosas, también se les celebraba los días también a las madres, obviamente también había grupos ilegales, pero esto no afecta tanto a la comunidad, solo se involucraban con aquellas personas que hacían daño a la comunidad. Pues era calmado, uno podía ir al barrio que uno quisiera, no había como lío así, entre combos así en los barrios, entonces sí era calmado. La Comuna 13 de la ciudad de Medellín empezó a poblarse a principios del siglo XIX por pobladores pobres que venían de alguna parte del país buscando tierra para vivir. Según Ricardo Aricapa Ardila, el primer barrio en surgir fue El Salado, compuesto mayoritariamente por fondas de arrieros que viajaban entre Medellín y Santa Fe de Antioquia, algunos talleres de alfarería y minas de sal. A este le sigue San Javier, la prolongación del barrio La América un poco más empobrecida. La conexión de este territorio tan lejano del resto de la ciudad se hacía entonces a través del tranvía. En los años 70 surge el 20 de julio, barrio ya más cercano a San Javier, con la diferencia de que este nace como asentamiento subnormal. Asimismo, un poco más al norte nace Santa Rosa de Lima y posteriormente Juan 23. Ya para los años 40 y 50 del siglo XX, la explosión de desplazados que huían de la violencia en los campos alimentó el surgimiento de las independencias 1, 2 y 3 y de nuevos conquistadores. En las primeras invasiones era constante que la policía interviniera una y otra vez para derrumbar los ranchos de la gente. Era una relativa paz, pues no se sentían pues las balas, obviamente sí había violencia, pues no se sentía, yo en el momento no me enteraba de lo que estaba pasando y tampoco era como muy visto la violencia. Más confiable, pues la gente podía andar las 24 horas pues sin que le pasara nada. Había más eventos para los niños y las mujeres. También había un grupo para los drogadictos. Había trabajo en la comunidad. Para poder retirar de nuestros barrios los muertos y los heridos.
El 7 de mayo de 2002 hubo un operativo para dar captura a supuestamente milicianos de la FARC en el barrio La Divisa. Eso ocurrió también en el barrio Juan 23, todo ese sector, La Quiebra. Sí, el caso fue que ese operativo lo desplegaron desde las 5 de la mañana, más o menos hasta las 8 de la mañana. En ese operativo hubo un enfrentamiento en el momento que subió el ejército a las 5 de la mañana más o menos. De ahí a las 6 ya se había desplegado, los supuestamente milicianos se desplegaron por la cordillera. Estos efectivos del ejército subieron más que todo era para realizar un falso positivo, que era para matar a dos muchachos que vivían enseguida de la casa, que donde funciona una taberna, que en días pasados ya lo habían atropellado. Estos muchachos estaban durmiendo, resulta que el ejército realiza el operativo y fingen un juego amigo entre ellos mismos. O sea que ellos mismos están disparando. Unos tomaron la posición de un potrero que queda al frente de la casa. Ese potrero tiene un desnivel. O sea que la versión de ellos es que de ahí le están disparando y ellos todo eso lo cogieron porque hasta el terminal fue en ese momento tomado por el ejército. Resulta que ellos se disparaban a no darse pues porque otros efectivos del ejército estaban atrincherados alrededor de la casa. Entre ellos mismos se disparaban mientras sacaban a esos dos muchachos y los atropellan porque inclusive amenazan que si no salen iban a explotar una granada. Que eso me parece muy mal hecho porque eso también es terrorismo también, esos estaban amedrentando a la población. Resulta que los dos muchachos salen en pijama y todo, en pantaloneta, resulta que llegan y les dan pata, los cogen y los colocan en boca de abajo y llegan y los fusilan, más que todo en vista de toda la comunidad, porque hubo muchos testigos de que ocurrió pues esa masacre de esos dos muchachos. Mientras cuando se están disparando también una bala entra a la casa, mi señora en ese momento se disponía a alimentar a la bebé, eso fue más o menos, aproximadamente a las 6:30 de la mañana más o menos. Cuando una bala entra y mata a mi señora y la bebé que estaba siendo alimentada en ese momento, una esquila le perfora la córnea. Entonces la niña en ese momento pues sí botó sangre y todo, pero pensábamos nosotros que era sangre de pronto de la mamá pues de mi señora. Pero resulta que esa bala, la bala le causó estrago a mi señora y también le causó estragos a la niña. Bueno, resulta que el ejército, en ese momento ellos no esperaban que hubiera muerto mi señora, entonces ellos se asustaron. Ellos bregaron a limpiar, dijeron que se trataba de una miliciana, también de otra versión, que era una transeúnte. Luego dijeron que los milicianos se habían atrincherado en mi casa y le están disparando a ellos, por eso fue que ellos tuvieron que disparar ahí contra la casa. Versión también que eso fue falso también. El ejército cometió muchos atropellos porque realmente insultó a todo el mundo, trató a todo el mundo de sapos, de que le iba a pasar lo mismo, que le iba a pasar a esos muchachos donde ellos hicieran algún comentario. Hubo testigos de que en ese momento, durante ese enfrentamiento y todo, ellos estaban fingiendo, hay gente que dice que ellos estaban manipulando pues el momento, que estaban tarbaneando era que estaban disparando entre ellos mismos y todo, y esas personas fueron amenazadas y salieron del barrio, tuvieron que salir del barrio, en que ya en ese momento volvieron y regresaron. El ejército cometió toda clase de atrocidades porque eso fue una violación a los derechos humanos. A nosotros prácticamente nos dañó el hogar, nos dañó el núcleo, la felicidad. Eso ha influenciado mucho porque después de esos sucesos, a mí me tocó salir de allá desplazado porque el problema es que aquí hay algo, como te dijera, hay algo pues de que ellos están coagulados con los paramilitares, o sea que aquí hay algo pues que no es transparente, que ese operativo también lo realizaron con paramilitares y los paramilitares, los paramilitares lo estaban cubriendo a ellos, o sea que cuando hicieron esa operación Metro, ya los paramilitares estaban adentro, los paramilitares ya habían matado líderes comunitarios, o sea que ya ellos habían llegado y fueron por a unos se los llevaron así pues descalzos y todo porque fueron en la hora de la noche y les dijeron de que los acompañaran. Ellos muchas veces, son tan malos y todo que muchas veces la gente, no, espera, yo me coloco unos zapatos, alguna cosa, y ellos se exclamaron de que ellos que no necesitaban unos zapatos ni nada para donde iban a ir y a ellos los mataron, casi la mayoría de líderes comunitarios. Paramos, sí. El ejército y el otro grupo quería
primero se pelea en el territorio entre grupos insurgentes pues que eran como relacionados con la guerrilla, y cuando ya el Estado y el otro grupo armado se quería incursionar, ya ahí sí se unieron para estar contra ellos. En esa época sí fue muy difícil para la comunidad porque no estaba pues acostumbrada a escuchar esas balaceras, y entonces mucho encerramiento, inseguridad, los niños faltaban a clase. ¿Qué más? Nos recomendaron a los que estaban en esa zona que guardáramos comida y agua porque de pronto habrá días que no podrá salir a la calle, entonces, y también de la noche un sábado negro y un día de lágrimas. Y ya cuando pasó eso fue que hubo el desplazamiento desde la parte alta a la parte de abajo. En este momento nos encontramos en la arenera del barrio Eduardo Santos, el primer barrio después de San Cristóbal que pertenece a la Comuna 13. Desde aquí se empezaron a ejecutar las primeras desapariciones y las primeras descuartizaciones y torturas en este lugar, en los cuartos donde guardaban la herramienta de la arenera. Pues la imagen que yo más viva tengo es ese helicóptero que está dando balas a todo el caserío. Es algo como que eso así pase por vida porque nunca había visto eso. También sí recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, los amigos míos que vivían en el barrio donde era esa guerra, me decían que los tongos se unían con los paracos para poder darle a los milicianos. Entonces ellos también, como que el gobierno también hay cómplice en todo. Estábamos en el barrio de Eduardo Santos, estamos cruzando para Las Combreras, sector del 6, donde por aquí se empezaron a encontrar una cantidad de muertos, víctimas de la violencia en la Operación Orión. Esta fue de las primeras zonas que tomábamos paramilitares